Rigalport, y en esta mañana pues hablamos de ternura en Navidad. Bueno, como sabéis, uno de los principales indicadores que ha llegado a la época de Navidad, ¿qué es? Las luces, ¿verdad? Vemos que las luces en las ciudades, ¿verdad? Podemos caminar por la Rambla iluminada. Bueno, hay ciudades del mundo que es un festival de luces. Yo sé de alguien que va a ir a Madrid a ver luces, ¿verdad? Navidad, nos encanta la Navidad. Y bueno, y como han dicho los niños, pues pondremos árboles con luces, ¿verdad? Y pondremos velas, y etcétera, etcétera. Pero algunas veces pensamos, ¿verdad? Y la luz, en un sentido, es el día 25 de diciembre, el día que se enciende la luz, porque después en todo el Mediterráneo y en Europa son los días más oscuros del año. ¿Sí? Por tanto, todo tiene un porqué. Y en esta mañana vamos a ver que estas luces, ¿verdad?, no solamente son decorativas, sino que tienen un símbolo. Y el símbolo, ¿verdad?, no ponemos el árbol porque tenemos un árbol, sino ponemos un árbol con luces porque la luz de Jesús vino al mundo en Navidad. Por eso ponemos las luces en el árbol. Y la Navidad, en un sentido, nos habla, es decir, cuando, por ejemplo, entramos en una habitación que está cerrada, con luces apagadas, pues no vemos, ¿verdad? El mundo, en un sentido, ahora tiene la luz. Y entonces, ¿qué pasa con la luz? Que vemos que hay mucha oscuridad, ¿verdad? La luz, cuando la cerramos, vemos que hay mucha oscuridad. Y en un sentido nos preguntamos de qué manera el mundo está oscuro. Y en esta mañana vamos a hacer un relato de un libro que he leído sobre la infancia, ¿verdad? Y vamos a ver que hay, pues, en un sentido, cosas casi que podría decir espeluznantes que pasan a nuestro alrededor y quizá a veces no le hemos dado el sentido que teníamos. Entonces, en un sentido, vamos a decir, ¿qué vemos aquí? Esto es la actualidad, ¿verdad? Un mundo de oscuridad. Vemos ahí niños sufriendo en un caos total. Dicen, las cifras son de 5.300 niños muertos en la Franja de Gaza. Hoy en el mundo, para un niño, el lugar más peligroso es vivir ahí. Esto es lo que nos dice. Pero en un sentido, el libro nos habla de que en muchos lugares del mundo, en muchas culturas, ¿verdad?, tienen otra clase de violencia. Tienen una violencia, es decir, utilizan la disciplina, para disciplinar a los niños utilizan en un sentido la violencia física y verbal. Y eso nos dice que está en muchos países del mundo. Para reflejar un poquito eso en esta mañana, porque queremos hablar de los niños, ¿verdad? Diríamos que el castigo físico, es decir, ¿cómo saben? Y ahí vemos que este castigo, esa violencia, ¿verdad?, que se engendra en las familias, en un sentido trae mucho dolor a los niños, ¿verdad? Algunas veces los niños, por ejemplo, en nuestra cultura, los niños, cuando los padres no van bien y los niños son pequeños, los niños son las armas arrojadizas que se utilizan entre unos y otros. El niño sufre, ¿verdad? Se pierde la dignidad, tiene que sufrir en un sentido maltrato verbal, palabras que no son palabras, gritos, ¿verdad?, expresiones verbales, porque hay un enfrentamiento. Eso pasa también cuando las relaciones se rompen. Se nos dice, es decir, por tanto, cómo crear conciencia que la violencia empieza en el hogar. En un sentido tenemos datos que nos dicen y cómo lo han averiguado. Entonces lo que hacen es que, por ejemplo, Guatemala,
un país donde se dice que es el país más violento de América Latina. Que bajo con Juan, él me ha dicho que América Latina es uno de los países, es decir, es un continente con gran violencia, ¿verdad? Bueno, evidentemente Colombia con las guerrillas, hay muchas cuestiones que podríamos decir ahí, ¿no? Pero podríamos decir que, entonces, ¿qué hacen para saberlo? Entonces dicen a la población, por ejemplo, yo os podría decir ahora, los que creen que para disciplinar a un hijo, es decir, que se puede disciplinar con una palmadita, con un golpecito, etcétera, etcétera, a la derecha, y los que no a la izquierda. Veríamos que casi la mayoría de la población en estos países se ponen a favor de la violencia o de la corrección física. Entonces diríamos que el 63% de los padres usan una forma física, es decir, utilizan una forma física, sea con el palo y tal. Para hacer eso, fijémonos que no solamente, es decir, esto está en la cultura, pero más grave es que esto esté respaldado por la Biblia, ¿verdad? Y podríamos ver que algunas personas han aprendido que eso, o traducen que eso es lo que la Biblia dice. Y por ejemplo, el texto de Proverbios 29:15, que dice: la vara y la corrección dan sabiduría al muchacho consentido, vara y corrección dan sabiduría. El muchacho consentido avergüenza a su madre. Claro, el proverbio en un sentido refleja que el palo y la reprensión para que el hijo alcance sabiduría, en un sentido es como si dijera: cuanto más palo le des, más sabiduría tendrá el hijo. Evidentemente eso no es así, es una mala interpretación del texto, ¿verdad? Dice: castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no te obceques hasta matarlo, nos dice Proverbios 19:18. Y evidentemente hoy sabemos que el castigo, entendido como agresión física o verbal, deja herida en los más pequeños. Así que el Evangelio, hoy vamos a hablar de nacimiento de niño, porque es un niño, es que nos nace, ¿verdad? Y entonces tendríamos que hablar de la ternura. Frases populares que se suelen decir: los chicos no tienen miedo, los niños no lloran, yo soy el padre y me tienes que obedecer y punto. Es decir, no se argumenta, no se da la reflexión, ¿verdad? Un padre le dice a la profesora: pégale, no más porque este muchacho solamente aprende que a palos. Es decir, los padres dan permiso a los profesores para que ejerzan violencia en los niños. Y así podríamos decir un montón de textos. Y, bueno, por ejemplo, en nuestra cultura hace muchos años decían: la letra con sangre entra. ¡Guau! Yo eso lo he leído, aquí lo he escuchado, ¿verdad? Como si, figúrate, si había que sangrar. Rápidamente os cuento que ya era adolescente y íbamos a unas clases de repaso, porque no fui muy buena estudiante, y íbamos con unos chicos. El profesor, que era un señor un poquito mayor, colocó a los dos chicos delante, los agarró por las orejas, les golpeó fuerte. Los chicos de unos 12, 13, 14 años, que ya nosotras las chicas ahí, es decir, vemos la imagen, denigrando a los chicos delante de las chicas y los chicos llorando. Esto es el sistema que aplicamos. ¿Podemos decir que la Biblia dice todo eso? Bueno, vamos ahí a ver en esta mañana que la Navidad nos presenta que hay una situación real muy oscura, pero que hay esperanza. Una de las cosas asombrosas que podemos ver en la Biblia es que recordamos el texto de los primeros padres, aquellos Adán y Eva que vivían en el Edén, ¿sí? Estas personas que lo tenían todo y desobedecieron, ¿sí? Aquí tenemos que en el primer acto de desobediencia de Adán y Eva, Dios rápidamente da una primera promesa. Y la promesa es la primera promesa y es de Navidad. ¿Qué dice la promesa? Dice: pondré
enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Es decir, desde el principio de los tiempos de la raza humana, Dios, cuando el ser humano libremente desobedecimos, Él rápidamente formuló un plan de socorro para la humanidad. Un plan de socorro que ya se ha cumplido, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de promesas cumplidas y muchas otras esperanzas y promesas que se van a cumplir, ¿verdad?, en el futuro. Entonces, ciertamente, el Satanás, que es el príncipe de este mundo, intentará alejarnos constantemente de Dios, pero el Señor Jesús ya lo ha aplastado le ha aplastado la cabeza. Muy bien, hablamos también, por tanto, el segundo texto que tenemos, la segunda referencia de Navidad, tenemos que hablar de Navidad es hablar de milagros. Cuando hablamos de milagros, no hablamos de ¡uy, ha nacido un niño! ¡Qué milagro! No, porque los niños nacen cada 2 por 3 y no es un milagro. Es un milagro de la vida, pero no es un milagro. Los niños nacen, ¿verdad? Así que somos muy dados a decir que vemos milagros por todas partes. Pero milagro, la palabra milagro, es algo que es insólito, es algo que es imposible, ¿verdad? Tenemos muchos milagros en la Biblia. Muy bien. Vamos a ir, por ejemplo, ahí tenemos una personaje joven, adolescente, embarazada. ¿De qué profecía estamos hablando? Profecía de Navidad. Muy bien, aquí la tenemos. Por eso, dice el profeta Isaías, por eso el Señor mismo le dará una señal. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y lo llamará su nombre Emmanuel, que sabemos que quiere decir Dios con nosotros. Así que Dios nos revela que este niño que es rey que va a venir, ¿verdad? Este niño va a nacer de una virgen, ¿vale? Y entonces tendría que ser una madre virgen y sería Dios mismo encarnado. ¿Qué cosa hay aquí en especial? Esta profecía se cumplió con exactitud, a pesar de que hubo que esperar mucho y mucho tiempo, ¿verdad? Pero la profecía se cumplió. Hay un tal doctor Stoner, un señor matemático, astrólogo, ¿verdad?, que hizo un estudio y calculó que había un centenar de millones de posibilidades que no se cumplieran ni 8 de las 108 profecías mesiánicas que hay acerca de Jesús. ¿Me explico? Esto es un milagro. Es decir, ni 8. Había un centenar de millón de posibilidades que ni 8 de estas profecías se iban a cumplir. Desde luego este señor a estas alturas ya ha visto que ha fracasado en su cálculo, ¿verdad? Muy bien, eso le llamamos un milagro, ¿verdad? Muy bien. Evidentemente sabemos el texto que también es de Navidad, que dice, no hay nada imposible. No os escucho, estáis dormidos. Venga, este texto lo sabemos. Que no hay nada imposible para Dios. Venga, muy bien, no hay nada imposible para Dios. Muy bien, este es el texto. Entonces, vamos a ver. En un sentido, la Navidad, diríamos que hay mucha oscuridad, ¿verdad? Que hay gobiernos corruptos, que hay mucha maldad en el mundo. Y Dios no se le ocurre mandar nadie más que un regalo, es decir, pone patas arriba nuestra concepción, nuestras ideas, ¿verdad? Es como un mundo al revés, es insólito lo que hace Dios, y va y manda un niño. ¿Qué va a arreglar un niño? ¿Qué transmite este niño? Ternura, ¿verdad? Este niño, ternura, ¿verdad? Un niño que en sí mismo es la mejor definición de la fragilidad
humana asumida en el Dios omnipotente, que es Jesús, ¿verdad? Para saber qué hay en el corazón de Dios, nos es imprescindible entender todas estas cosas, ¿verdad? Y Dios escoge no venir con grandes ejércitos, con el poder, con la guerra, sino que viene con un niño, ¿verdad? Así que podríamos decir que este niño es alguien que es autosuficiente. No, es un niño que en un sentido llora, que necesita cuidados tanto para comer, para vivir, ¿verdad? Así que Dios se encarna en un niño. Muy bien. Por tanto, la salvación nos dice, quiere enseñarnos de que Él nos ofrece, viene desde lo más profundo de la miseria humana, no desde el poder, no desde el dinero, no desde la religiosidad o la posición social aventajada, sino que viene como un niño. Nos dice el texto en Isaías 9:2, el texto que en un sentido muchos hermanos en esta mañana han leído: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. La luz, una palabra aquí, la luz, no ha salido de nuestro mundo. Nosotros no la podemos producir, la luz. La luz nos viene de fuera, nos viene del cielo, de lo alto. Es el mismo Dios encarnado el que viene a la tierra, ¿verdad?, sobre los que vivían en la tierra de sombra y muerte. Una luz ha resplandecido, ¿verdad? Se nos ha enviado un niño, se nos ha enviado alguien tierno, se nos ha enviado aquel que es la luz del mundo. Muy bien, entonces, ¿qué podríamos decir? También dice el texto, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hablemos un poquito del Príncipe de paz. Un príncipe, se nos dice, es uno de sus nombres. ¿Estamos interesados en conocer quién es Jesús? Oh, chicos, a ver, tomaros un café antes de venir al culto. A ver, pregunta de nuevo. ¿Estamos interesados en conocer quién es Jesús? Sí, vale, gracias. Un poquito más de emoción, vale. Pues este príncipe se nos dice que es un líder, un capitán, ¿verdad? Una persona que nos va a guiar. Y la palabra paz es la palabra que conocemos como shalom, ¿verdad? Que en un sentido quiere decir como plenitud. El texto que Gerard dice en Jeremías, Dios dice: yo tengo pensamientos de paz y bienestar sobre vosotros, no de calamidad, sino de paz, nos dice el texto. Por tanto, Jesús en un sentido llega, ¿verdad? Este niño que viene del cielo nos llega y nos llega a vivir en un mundo que está en oscuridad y llega para dirigir nuestros corazones rotos, ¿verdad?, a una vida de paz y plenitud. Este es el propósito de Dios para todo el mundo. Podríamos preguntarnos, ¿quién es Jesús para ti? Podríamos preguntarnos, ¿quién es Jesús para estos niños que son violentados en tantas partes del mundo? ¿Cómo van a sentir y experimentar el amor de Dios si no se rodean de un ambiente que hable de amor y paz, ¿verdad? Por tanto, la paz del mundo. Así que si en esta Navidad, ¿verdad?, como cada año, sientes miedo o tienes una carga pesada o tienes una enfermedad o tienes un problema que estás fuera de tu país y tienes añoranza y tienes problemas y no llegas a final de mes, etcétera, etcétera, o has perdido a la persona más querida, entonces volvamos rápidamente a Jesús, ¿verdad? Corramos a Él para que entremos en la esperanza, en el gozo, en la esperanza de lo que viene y de que Él está con nosotros. Vamos adelante. Entonces hablamos de Navidad, hablamos siempre en Navidad, hablamos de luces y hablamos de
De Jesús, sí, pero la Navidad popular, de regalos, muy bien. Hemos sacado lo de las velas, porque cada año hacíamos lo de las velas y cada año estábamos encallados con los regalos de Navidad que recibimos de pequeños. Evidentemente es muy importante. Mi hijo me dijo, mamá, tú te saltaste unos cuantos regalos de Navidad porque como que sacaba malas notas, entonces no tenía regalo. Y eso le ha quedado en el corazón, ¿verdad? Bueno, eso quiere decir que todos somos frutos a veces de una concepción errónea de cómo educar a nuestros hijos. Así que, muy bien, entonces hablar de Jesús es hablar de regalos. Pero el Señor Jesús nos manda un regalo y este regalo es el niño, es este niño de Belén, este niño que viene a alegrarnos la vida. Si la Navidad es alegría, no por tus circunstancias personales, a lo mejor es alegría, podríamos decir algunas veces puede ser tristeza en medio del gozo, eso lo hablaremos más adelante, ¿verdad? Puede que tengas un corazón triste, te falta algo muy importante para ti, pero hay gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? El gozo, la alegría no está en las circunstancias. La paz tampoco está fuera. Es decir, las cosas materiales, la situación de lo que nos envuelve, eso no te dará ni paz, ni alegría, ni gozo. Tiene que estar dentro de nosotros, ¿sí? Muy bien, pues el Señor Jesús nos manda esta mirada tierna, este regalo precioso, ¿verdad? Gerard también en su casa tiene una foto muy tierna de sus hijos, ¿verdad? Y sigue estando ahí y es muy bonito. Pero, ¿qué pasa en Navidad? Jesús viene a darnos regalos. Este es el texto, por favor ayudadme, venga. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, y sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Laura me dice que tengo que ponerme el sonatone, pues será que me lo tengo que poner, porque no os escucho mucho, pero bueno, adelante. Entonces, hablar de regalos, ¿verdad? Siempre hablamos de regalos. En un sentido hay gente que se pierde la Navidad porque solamente está pensando en regalos. Oye, la Navidad no son solamente los regalos. El regalo de tener a una persona a tu lado, el regalo de que te puedas juntar con los tuyos, el regalo de que no te esté persiguiendo a nadie. El dinero es lo de menos. Es lo de menos, podemos hacer un regalo de poco dinero, pero tiene que haber alegría en nuestros corazones. ¿Qué regalos son los que el Señor nos da? Aceptación, digámoslos, paz, sanidad y perdón. Podemos decir que estos son regalos que podemos comprar gangas en el Friday ¿cómo era? El Black Friday, hemos comprado regalos baratos. ¿Son estos regalos baratos los que Jesús nos da? No, Jesús nos da regalos preciosos, ¿verdad? La aceptación, importante, un niño se tiene que ver aceptado. Lo aceptamos con la mirada, con el gesto, con el abrazo, con escucharle. Me ha encantado ver que algunos no hemos escuchado a Gerard, pero Daniel ha escuchado a su padre. Qué bonito, el niño presta, hay mucho ruido, hay muchas cosas que podría estar distraído, pero el niño escucha la voz del Padre y la atiende. La pregunta es, ¿nosotros somos hijos de Dios? ¿Escuchamos a nuestro papá? ¿Nos sentimos aceptados? ¿Tenemos paz en nuestro corazón? ¿Podemos decir que por las llagas del Señor Jesús nosotros vamos a ser sanados? Texto, vamos a experimentar el perdón, así que en Navidad se hace algo muy importante, un texto difícil de entender, ¿no? Y es que el Señor Jesús dice, Isaías habla de iniquidades y transgresiones. ¿Qué son eso? Llamamos también pecado. Cosas que nosotros vemos que están en rebelión o en contra de Dios. ¿Y qué ha pasado? La sociedad nos dice, tú puedes arreglar el mundo. Hay todas estas situaciones que se rodean juntos y como el Kumbaya, ¿verdad? Y juntos lograremos el milagro del cambio del mundo porque nosotros podemos. La Navidad nos recuerda que no.
Si nosotros hubiéramos podido arreglar el ir al cielo, el Señor Jesús no hubiera venido. Pero justamente en Navidad lo que se nos quiere decir es que nosotros no podemos presentarnos delante de Dios con estas transgresiones por nuestros pecados. Pero la gran noticia es que hubo un niño, hubo un hombre que pagó la deuda de nuestro pecado. En un sentido, ha roto el yugo, la carga pesada que llevamos en nuestros hombros y la hemos depositado en el Señor Jesús. Y entonces nos hemos liberado. Esto se le llama gracia. Nosotros creemos en el Evangelio de la gracia, no de lo que merecemos, sino de que Dios nos ama sin merecerlo. Y como dice el texto, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados, ¿verdad? Entonces, el pecado creó una deuda, ya lo hemos dicho, una deuda que no podíamos pagar, y Jesús ha venido a pagar esta deuda. Ahora no hace falta que en un sentido el Señor Jesús no te va a evaluar por tu conducta. Para entrar en el cielo no te van a evaluar cómo has vivido en la tierra, solamente se te va a evaluar si has depositado la fe en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Por tanto, este es el regalo. Este es el regalo, y Jesús, cuando vino al mundo, él sabía el precio del regalo que él traía. ¿Era un regalo barato o costoso? Costoso, ¿verdad? Es un barato costoso. En estos tiempos, ¿verdad? Por tanto, regalos, aceptación, perdón. Un texto que ha salido en las mañanas, que nuestro hermano Juan diligentemente durante muchos años nos pone el texto, ¿verdad? El Padre Nuestro: perdonas nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que también nos hacen cosas mal. Esto es lo que dice la Biblia. La Biblia es una revolución de perdón. Si tú no perdonas, no hace falta que tú ores al Señor, porque dice que si no perdonas, tus oraciones están estorbadas. El cielo no se te abre para ti, ¿verdad? Se nos abre el cielo cuando nosotros perdonamos a las personas que nos hieren. Por tanto, somos aceptados en el amado, ¿verdad? Esta es una expresión que hablaba mucho mi marido. Qué bueno ser aceptados en el amado. Qué bueno que no importa si caiga mejor a una persona que a otra. ¿Por qué? Porque yo soy aceptada en el amado, ¿verdad? Eso me da una identidad, una autoestima increíble. Porque no dependo de lo que los demás digan, dependo de lo que dice Dios. Es importante. Muy bien, ahí hay un señor, si le queremos saludar, si quiere entrar. Por tanto, Jesús pagó la deuda de nuestra transgresión y Jesús sabía el precio de la Navidad, ¿verdad? Así que mientras celebramos esta Navidad, no nos olvidemos, ¿verdad?, de perdonar a las personas. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que tengo por aquí. Entonces esto está sacado de este libro de ternura, está basado en Latinoamérica, está muy interesante, la verdad, y nos cuenta el relato de un padre que nos dice que experimenta un cambio. Experimenta un cambio, ¿por qué? Porque él creyó en el Señor Jesús y entonces toda su vida cambió. Dice: en mi casa ya no hay gritos como antes, ni modo. Antes era tremendo. Ahora ya no les grito a mis hijos ni a mis varones. Yo antes les trataba con palabras bruscas. Ahora mis hijos me dicen que ya no soy el mismo que antes. Por ejemplo, ayer fui a traer la tarjeta de calificaciones. Este señor es como yo. De mi hijo, que estaba en básico y tenía 4 asignaturas suspendidas. En otro tiempo yo le hubiera gritado y le hubiera pegado con un alambre, pero ahora lo llamé a una reunión en familia y le dije: antes de todo quiero agradecerte. Es decir, un padre que agradece.
Quiero agradecerte que cuando llego a casa me traes las zapatillas. Quiero agradecerte de que me regalaste aquel regalo en el Día del Padre. Ahora también quiero decirte, hijo, que quiero que tú seas como tu hermano Luis, no porque él sea mejor que tú, porque nadie es mejor que nadie, sino porque quiero que como él tú te gradúes. Porque él se va a graduar este año. Al final toda mi familia me aplaudió y me dijeron, papá, ¿cómo has cambiado? Yo me sentí súper bien. Este señor, que se llama Don García, le voy a poner porque el nombre es difícil, un vendedor de productos de limpieza que vive en Guatemala, comenzó a participar pues, de esta transformación que hay en Jesucristo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer en Navidad? ¿Vamos a hacer como toda la gente del mundo, solamente vivir superficialmente de regalos y de luces, de árboles, sin ver de verdad lo que es importante, sin ver cómo Dios nos da la oportunidad de tener gente, seres maravillosos a nuestro lado, cómo tenemos la oportunidad de verbalizar te quiero, te amo, cómo te necesito? ¿Cómo le podemos decir a nuestros hijos, eres valioso para mí, me traes mucha alegría, tengo mucha confianza puesta en ti? Tantas palabras bonitas. ¿Cómo podemos, en vez de tener este rostro duro, severo, sonreír? Que esto no cuesta nada, ¿verdad? Abrazar, ¿verdad? ¿Cómo podemos experimentar todas estas? Este es el señor García, que ahora ya vive de otra manera, su familia está contenta y ya le miran y los rostros de toda la familia han cambiado. Esto es la tarea que tenemos en Navidad. Por tanto, ¿qué nos proponemos? Comprender que la violencia se genera, es generalizada, y para que la víctima no crea que es porque él ha hecho algo, es importante eso. Los niños algunas veces creen que los padres se pelean y es por culpa suya, no es por culpa tuya. Tú, niña, no, niño, no has hecho nada para que estemos enfadados. Saber que Dios encarna la ternura para sentir como propio el sufrimiento de las personas y se solidariza con ellas. Proponer la reconciliación, es decir, palabras con misericordia y gracia. Reparar el daño y cambiar de actitud. Asumir que Dios nos ha venido a perdonar, a rescatar y a reconciliar. Tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Y entonces debemos denunciar, lo que estoy haciendo en esta mañana es una denuncia, tenemos que proteger a nuestros niños en todas partes. Los niños se tienen que ver protegidos y tenemos que proveer protección para la niñez y así muchas cosas más. Vamos finalizando. ¿Estamos en las preguntas? ¿Queremos seguir a Jesús arriesgando el todo por el todo para proteger la vida de nuestros niños y niñas? ¿Vamos a participar de esto? ¿Queremos vernos como constructores y paz de reconciliación? Para ser un agente de paz tendrás que hacer una acción que rompa el círculo de la Guerra Fría. En Navidad somos tan chulos, la humanidad, que hacemos un día donde no hay guerra, pero cuando se pasa los minutos, ¿verdad?, del día, entonces empezamos otra vez con bombas y con asesinatos, ¿verdad? Eso no tiene sentido. ¿Queremos llevar la luz de Jesús para restaurar cualquier relación enferma? ¿Cuántos de aquí nos proponemos en esta Navidad ser agentes de paz? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer un acto para alguien que no se lo merece? Muy bien, eso está bonito. ¿Queremos llenar todo lugar de ternura en esta Navidad? Amén. Espero que como pueblo de Dios, este pueblo que decimos que tenemos un Dios de amor, podamos transmitir ternura a los seres queridos. La ternura puede que no la hayas aprendido. Mi mamá no era muy tierna. De hecho, yo he aprendido los besos, los abrazos y las palabras buenas con el pastor Salvori. Él siempre ha hablado cosas bonitas, él siempre ha dicho, hijo, estoy súper orgulloso de ti. Cuando el hijo pasaba una racha, que pa' qué, ¿verdad? Siempre, Dolores, siempre me ha visto y ha halagado cualquier cosa que he hecho.
Eso cambia el mundo, eso ha cambiado mi mundo, ese recuerdo me hace estar viva ahora, porque puedo recordar cómo he sido tratada con amor, nunca se me ha hecho callar la boca, cállate, nunca en la vida, ¿verdad? Se me ha amado. Este era una persona, ¿verdad?, que encarnaba la ternura de Jesús, y eso es lo que estamos llamados a hacer. Por tanto, envuelve la ternura del Dios, envuélvete de la ternura del Dios encarnado. Si necesitamos reparación por dentro, Dios está dispuesto a repararnos, Dios está dispuesto a sanar nuestras heridas. Quizá hemos vivido en familias conflictivas, pero Dios quiere sanar nuestras heridas con el amor de Jesús. Solamente podemos ser perdonados, sanados y liberados porque Jesús escogió la Navidad. Así que, ¿qué vamos a decir? Gracias, Señor Jesús, porque no te quedaste en el cielo, porque no has pasado de nosotros, de este mundo hostil, de este mundo que te da la espalda, y has venido para rescatarnos. Te pedimos que por tu poder, tú que eres el Todopoderoso, te pedimos que tú traigas a esta Navidad, a esta iglesia, a cada casa, que podamos envolvernos de la ternura del Dios encarnado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.